Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Hoy lo que vamos a ver es cómo integrar un objeto, por ejemplo, en otra fotografía. En este caso, pues lo que voy a hacer es integrar este coche clásico que tenemos aquí, pues lo vamos a integrar aquí en esta foto de paisaje. Lo que vamos a ver es un sistema diferente. O sea, en la clase, en el vídeo anterior vimos un sistema para coger los colores de una fotografía e integrarlos en otra. O sea, copiarlos, digamos, a otra foto, pero en esta ocasión no vamos a hacer eso. Lo que voy a hacer es algo totalmente diferente, que la verdad es que no recuerdo si lo he traído aquí al canal, pero vamos a hacer otra cosa totalmente diferente porque aparte tenemos que dar más pasos, no vale simplemente con coger los colores y ya está, sino que tenemos que trabajar un poco más la foto. Entonces, bueno, básicamente lo que voy a hacer es empezar directamente. El coche yo ya lo tengo recortado, obviamente, o sea, es una parte ya que nos saltamos porque, oye, cada uno ya pues recorta el coche, bueno, el coche, el objeto, lo que se tenga que recortar, cada uno pues con herramientas de selección, o sea, en este vídeo me voy a centrar simplemente en integrar, lo que es integrar la imagen y que ya cada uno pues se lo recorte. Vale, entonces lo que voy a hacer es básicamente llevarme mi objeto, mi coche en este caso, a la imagen de fondo. Aquí me pregunta, bueno, que si quiero convertir los colores, le digo que sí, que los convierta. O sea, convertir y mantener la apariencia de color. Vale, y aquí yo ya tengo, digamos, el coche. Voy a ampliar un poco. Fijaros, tengo el coche. ¿Y dónde vamos a colocar este coche? Voy a ponerlo así en pantalla completa. ¿Dónde voy a colocar este coche? Vale, pues este coche, por ejemplo, pues por perspectiva, por movimiento, por dirección, por todo, yo creo que lo vamos a colocar aquí en esta zona de por aquí, ¿vale? No lo puedo colocar aquí en el centro de la carretera porque, si os dais cuenta, el coche pues tiene una dirección un poco hacia la derecha. Entonces, bueno, vamos a intentar apañarlo pues un poco por aquí, por esta zona, ¿vale? Lo primero, evidentemente, el tamaño. Con control T, comando T, vamos a reducir el tamaño para buscar un tamaño más o menos que se adapte a la zona donde podría ir en cuanto a tamaño, cuestión de tamaño. Yo creo que por aquí podría estar bastante bien. O sea, yo voy a colocar el coche más o menos por aquí, por esta zona, yo creo que podría estar bien. Incluso voy a torcerlo un poquito porque, si os dais cuenta, fijaros que este sitio como parece como que esta parte de por aquí está un poquito más inclinada hacia abajo. Entonces, bueno, pues vamos a darle esa pequeña también inclinación. Voy a reducir un poco más el tamaño. Aquí básicamente tenemos que fijarnos en el tamaño de las cosas, de los objetos que hay alrededor, para poder darle más o menos el tamaño adecuado, ¿vale? O sea, no tenemos, no hay una herramienta, digamos, que sea automática para decirle, oye, pues esto tiene este tamaño, pues ponle este tamaño acorde. De momento no existe nada todavía. Entonces, bueno, vamos a poner más o menos un tamaño adecuado por aquí, por ejemplo. Puede estar bien. Vale, aquí ya le voy a dar OK. Entonces, el coche ya lo que es la colocación la tenemos. Vale, lo que voy a hacer también ahora es reencuadrar un poco. Voy a sacar simplemente la herramienta de reencuadre y me voy a recortar un poco pues todo este cielo que sobra demasiada imagen por arriba. Voy a cogerme un encuadre pues más o menos por aquí. O sea, voy a recortar todo eso y me voy a coger esto por aquí. Vale, por aquí mucho mejor. O sea, tenemos una imagen más acorde, digamos. Vale, entonces aquí ya vamos a empezar a trabajar con lo que es el coche y con lo que es la imagen. Bien, lo primero de todo, fijaros que el coche tiene unos tonos, tiene unos colores que nada tiene que ver con esta imagen. Esta imagen de fondo tiene unos tonos y unos colores pues más bien como rosas, rojizos, típicos del atardecer, y el coche tiene tonos y colores que son totalmente diferentes. ¿Qué voy a hacer? Lo primero de todo es trabajar en esos colores y también evidentemente tenemos que trabajar en la luz, porque el coche tiene un tipo de contraste, un tipo de luz que tampoco nada tiene que ver con la luz que tiene este fondo. Entonces, bueno, vamos a trabajar en ello. Lo primero, como digo, son los colores. Y es aquí lo que os quería comentar con este método, que es también para coger colores de una fotografía y, digamos, aplicarlos, sobre todo lo más importante son las altas luces y las sombras, aplicarlos a otra en este caso a otra foto o a otro objeto en concreto para integrarlo más o menos de manera automática, aunque ya os digo que luego tenemos que trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Vale,
Pues vamos a hacer, por ejemplo, una capa de ajuste de curvas. Bien, aquí yo tengo mi capa de ajuste de curvas. Esto lo voy a echar un poco hacia allá para tener aquí espacio. Tenemos la capa de ajuste de curva. Importante con esto es que tengáis seleccionado esto de aquí, que es la capa de ajuste como tal y no la máscara de capa, ¿vale? Entonces, teniendo seleccionada la capa, vamos a pinchar aquí para hacer una máscara de recorte, que es esto, que indica que simplemente el ajuste de esta capa solo le va a afectar a la capa que tiene únicamente por debajo. Perfecto. Tengo seleccionada la capa de ajuste con máscara de recorte hacia el coche, ¿vale? Con la tecla Alt presionada voy a pinchar aquí donde pone automático y fijaros que aquí se nos va a abrir un apartado que es posiblemente nuevo para muchos de vosotros y vosotras, y aquí lo que vamos a hacer es indicarle, digamos, a las curvas, a Photoshop, tanto los colores de las sombras como de las iluminaciones que queremos utilizar para emplearlo y adaptarlo a este objeto. Entonces vamos a pinchar aquí donde pone buscar colores oscuros y claros y fijaros lo que ocurre. O sea, aquí lógicamente me va a dar unos colores por defecto, pero lo que tenemos que hacer es pinchar donde pone sombras. Pinchamos aquí donde pone sombras y Photoshop lo que nos dice es que le indiquemos qué son las sombras, qué color de sombra queremos copiar para aplicarle a este objeto. Entonces, bueno, simplemente tenemos que buscar unas sombras de la foto del fondo. Vamos a pinchar, yo voy a pinchar por ejemplo por aquí. Vale, fijaros que ahí ha adaptado, o sea, fijaros que ha cogido un tono verdoso, lógicamente aquí estamos en la hierba, y ha cogido un tono verdoso de la hierba y lo ha aplicado al coche. Pero bueno, podemos apurar un poco más. Aquí he aplicado este tono que es un poco más cálido, más amarillento, yo creo que por ahí está bien. Y simplemente lo que estoy haciendo es buscando un tono o sea, de sombra para aplicarle pues al coche, evidentemente. Yo creo que aquí en esta sombra que hay aquí, que es una sombra bastante oscura, podría estar bastante bien. Vale, yo lo voy a dejar por ahí. Voy a ir buscando un poco más. Este yo creo que está bien también. Vale, yo lo voy a dejar por aquí. Voy a coger esta sombra que además tiene un tono pues un poco cálido. Me viene bien. Aquí le voy a dar OK. Y fijaros, ahora directamente nos vamos a las iluminaciones. Y en iluminaciones vamos a pinchar y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora lo que nos pide Photoshop es que le indiquemos qué son las altas luces. ¿Cuáles son las altas luces? Evidentemente, mis altas luces de la foto, teniendo el cielo, pues son el cielo directamente. Y fijaros, cuando yo pincho, automáticamente a mi objeto le aplica el tono o los colores de las altas luces que yo tengo, que yo le he indicado en este caso que tengo en la foto del fondo. Pero pinche donde pinche va a ir adaptándolo y lo va a ir colocando. Fijaros cómo lo va adaptando, cómo lo va colocando automáticamente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es más de lo mismo. Por aquí, por ejemplo, fijaros que este estaría bien. Vamos a ver este por aquí, también estaría bien. O sea, es ir pinchando e ir adaptándolo un poco, o sea, ir quedándonos un poco con el que nosotros veamos que más se adapte o que más parecido sea pues al entorno, digamos, al cielo que tenemos en este caso. Yo creo que por aquí podría estar bien. Voy a pinchar a ver un poquito más de rosa, tal vez. Sí, este por ejemplo podría estar bien. Yo me voy a quedar, fijaros, este es el tono que he conseguido, o sea, que es este de aquí, o sea, me gusta, está bien. O sea, de todas formas, dentro de esto, bueno, esto aquí ya le damos OK y aquí nos va a preguntar si queremos guardar los colores, ¿vale? Que esto se me había olvidado. Si queremos guardar los colores porque le queremos aplicar este mismo, imaginamos que tenemos, por ejemplo, en vez de un coche, dos coches, para no tener que volver a hacerlo, le podemos decir que sí, que guarde los colores. Entonces, si volvemos a sacar otra capa de ajuste de curva, volvemos con la tecla Alt, pinchar aquí en automático, automáticamente va a aplicar este ajuste que acabamos de hacer. En mi caso, como es solamente un objeto, yo le voy a decir que no lo guarde, ¿vale? Pero que sepáis que si le dais a que sí, a que lo guarde, pues se queda ahí guardado y para la próxima vez, para el siguiente objeto, cuando abráis las curvas, pues va a ser exactamente con el mismo preset, digamos. Vale, entonces, fijaros lo que digo, o sea que aquí, con esto que hemos hecho, esto ya lo podemos cerrar. Con esto que hemos hecho, fijaros que prácticamente hemos integrado el coche. Fijaros lo que teníamos antes, los tonos y los colores tan distintos que teníamos antes y los tonos y los colores tan diferentes que tenemos ahora y tan integrados que prácticamente ya necesitamos hacer 4 cosas para terminar de integrarlo, en cuanto, lógicamente, pues a color y luz. Pero ya lo tenemos prácticamente, o sea, es una herramienta súper potente esta de las curvas con esto que os acabo de enseñar. Evidentemente, si yo pincho, por ejemplo, o sea, aquí yo puedo seguir trabajando. Fijaros, aquí por ejemplo tengo el canal rojo, fijaros que le ha subido un poco las sombras al canal rojo.
al verde le ha bajado también las luces, le ha subido un poco la sombra. O sea, puedo ver la configuración y puedo tocar la configuración de las curvas y seguir ajustando manualmente un puntito más en el caso de que queramos ajustar un poco más. Pero yo lo voy a hacer en otra capa de ajuste de curva. Yo prefiero hacerlo en capas de ajustes diferentes, no utilizar la misma. Y aquí, por ejemplo, ¿qué voy a ajustar? Aquí me voy a ajustar un poco la luz, me voy a ajustar la sombra. Fijaros que el coche está como, tiene como los negros un poco empastados y la imagen mía es como un poco más contrastada y sobre todo está un poco más apagada también, ¿vale? Que eso es importante. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, pues voy a dar un poquito de contraste tal vez. Voy a anclar los blancos y voy a bajar los negros. Pero fijaros, con máscara, pinchando aquí para que esta capa de ajuste tenga su máscara de recorte apuntando hacia el coche únicamente, ¿vale? Esto es importante porque si no hacemos esta máscara de recorte va a cambiar todo. O sea, fijaros que aquí me cambiaría todo y no queremos que cambie todo, queremos que cambie únicamente el coche, ¿vale? Entonces, fijaros lo que habíamos hecho. He puesto un punto de ancla aquí en los blancos, simplemente para que no me varíen los blancos. Y aquí en las sombras, lo que voy a hacer es darle un poquito de contraste. Fijaros que más o menos por aquí ya lo podríamos tener. O sea, por aquí está bastante bien ajustado, perfecto. O sea, ya con este ajuste prácticamente lo tenemos en cuanto a luz. Fijaros que ahí, aquí teníamos las sombras un poco empastadas, con un poco blanquecinas, con un poco de neblina, digamos. Y aquí ya lo tenemos mucho mejor. Pero evidentemente hay que seguir trabajando en el coche, ¿vale? ¿Qué le vamos a colocar ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es ponerle una sombra. ¿Cómo le ponemos la sombra? Bueno, pues vamos a crear una capa transparente, normal, para que esta capa se vea afectada también, digamos, por todo esto. Lo que voy a hacer incluso, aunque no se va a afectar en realidad, pero bueno, de todas formas igualmente la tenemos que pasar por debajo de la capa del coche, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es arrastrarla por debajo de la capa del coche. Y aquí lo que voy a hacer es cambiar el modo de fusión a multiplicar de esta capa. Y ahora ya con la herramienta, por ejemplo, pincel, voy a poder trabajar las sombras. Perfecto. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar las sombras. Yo lo que voy a hacer es no trabajar directamente con el negro, sino que lo que voy a hacer es voy a coger una muestra, por ejemplo, de la propia sombra que hay aquí en este sitio, de ese color para aplicarlo debajo del coche, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer simplemente con la tecla Alt, pinchamos aquí, por ejemplo, ya tengo la sombra, y ahora vamos a opacidad 100%, flujo, vamos a variarlo, vamos a poner un flujo relativamente bajo y la dureza del pincel en 0. Pincel normal, redondo. Entonces, el flujo, vamos a ponerlo, yo me lo voy a poner, por ejemplo, en 10%, para que vaya de menos a más, de poco a poco, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? De hecho, el flujo me lo voy a poner al 5, lo voy a bajar un poco más. Vamos a crear una sombra debajo de este coche, pero fijaros que simplemente lo que estoy haciendo es pasando por debajo, o sea, pintando directamente y nada más, ¿vale? Está en modo de fusión, multiplicar. Entonces, seguimos, por ejemplo, aquí voy a hacer el tamaño del pincel más pequeño y aquí, por ejemplo, debajo de esta rueda, sí que es importante que debajo de las ruedas hagáis una sombra, digamos, base, que ahora os voy a explicar más concretamente qué es la sombra base. La sombra base, me voy a acercar aquí un poco para que lo veáis. La sombra base no es ni más ni menos que una sombra que esté colocada justamente debajo del objeto. En este caso, yo aquí ya la he colocado y la voy a colocar ahora aquí en esta zona, ¿vale? Fijaros, por ejemplo. O sea, una sombra que esté colocada debajo del objeto, voy a hacer una sombra primeramente aquí un poco más grande. Aquí voy a echar la sombra, alargar, digamos, la sombra pues un poco para acá. Vale, y ahora voy a colocarme la sombra base, pero no la podemos colocar por delante a no ser que la luz sea una luz de contra. Aquí lo que voy a hacer es colocar esta luz, pincel más pequeño y justamente debajo, para que dé la sensación de que está apoyando en ese sitio. ¿Vale? Fijaros aquí, voy a colocar pues un poco de sombra por aquí también. Aquí lo tenemos. Vale, perfecto. Y eso es la sombra base. Fijaros que ahí está la sombra perfectamente colocada, ¿vale? Esto es una sombra base. Entonces aquí, bueno, vamos a dar un poquito más de sombra. Aquí ya voy a alejar. Vale, aquí vamos a alargar evidentemente esta sombra para atrás, pero
no la vamos, o sea, no vamos a hacerla de forma uniforme, sino que fijaros que yo estoy dando sombra por aquí debajo un poco más intensa, por aquí menos intensa tal vez. Aquí, por ejemplo, voy a dejar un hueco sin sombra, porque también tienen que haber partes sin sombra. Y aquí, por ejemplo, de esta rueda, pues también evidentemente tenemos que crear una sombra. Entonces aquí vamos a crear esa pequeña sombra. Voy a ampliar un poco. Perfecto. Y aquí me voy a crear la sombra base. Fijaros que para la sombra base siempre bajo el tamaño del pincel para acentuarla un poco mejor y que quede de esa manera. Perfecto. Por ahí ya lo tenemos, por ejemplo. Y fijaros, ahí tengo mi sombra base. Esta parte me la voy a dejar prácticamente sin sombra, ese último hueco, porque tiene que haber una parte sin sombra de la propia luz que está entrando por detrás, ¿vale? Así que no viene bien tenerlo absolutamente todo con sombra. Aquí en esta zona voy a, bueno, simplemente oscurecer un poquito, o sea, no mucho, o sea, simplemente por ahí. Y aquí delante voy a dar un poquito también, pero no mucho tampoco, o sea, poca cosa. Por aquí, por ejemplo, por ahí, perfecto, ahí está. Recordad de todas formas que esta capa, por ejemplo, de sombra, siempre vamos a poder bajar la opacidad, ¿vale? O sea, decimos, bueno, por ejemplo, yo que sé, aquí al 73 me queda perfecto. Perfecto, pues lo dejamos por ahí. Yo, lógicamente, como lo voy pintando directamente manual, pues prácticamente casi siempre lo dejo a mi gusto según lo voy pintando. Pero fijaros que relativamente, o sea, no es difícil en realidad de hacer, simplemente esto es cuestión de práctica, así que os animo a que podáis practicar con esto. Vale, fijaros qué gran diferencia con sombra a sin sombra. Cuando no tenemos sombra, el objeto parece que está flotando, pero en cuanto le ponemos una sombra, ahora ya sí que está tocando y sí que está integrado y metido en ese sitio, ¿vale? Fijaros la grandísima diferencia. Pero aquí hay que seguir trabajando en este coche. ¿Qué más cosas, por ejemplo, le podrían faltar para seguir integrándolo? Bueno, evidentemente los colores también. O sea, es un coche que tiene los tonos bastante saturados y la imagen del fondo no está muy saturada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vale, pues me voy a venir arriba del todo y voy a crear una capa de ajuste, por ejemplo, de tono saturación. Y con esta capa de ajuste de tono saturación, también con máscara de recorte, apuntando únicamente al coche, lo que voy a hacer es bajar también un poco la saturación. Fijaros que en cuanto bajo un poco la saturación ya como que queda mejor porque incluso matamos un poco ese tono tan rojo de las ruedas y queda bastante mejor integrado. Por aquí, por ejemplo, vamos a ver el blanco, si podríamos tocar un poquito. No, el blanco está bien tal como está. Perfecto. Por aquí, fijaros. Aquí lo teníamos antes y aquí lo tenemos con menos saturación. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, pues dejar un poco de saturación en las partes que nos interese y en las partes que no nos interese podemos quitar. ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, pues lo podríamos poner, por ejemplo, al 50%, con la capa de ajuste, con una opacidad del 50%. O sea, podría estar bien. Vale, más cosas, por ejemplo, que habría que hacerle a este coche. Yo voy a trabajar también un poco más en las propias sombras del coche también, porque creo que las sombras de la imagen del fondo están más contrastadas y al coche creo que le falta un poco más de contraste. Entonces vamos a trabajar también en eso. Voy a crearme otra capa de ajuste de curvas y con esta capa de ajuste de curvas voy a pinchar aquí, siempre con máscara de recorte, acordaros, voy a pinchar otra vez en los blancos y aquí en los negros voy a darle un poquito más de contraste. Pero tal vez, incluso tal vez, a lo mejor simplemente sea cuestión de luz también, de bajar un poco la luz. También podría ser, ¿eh? O sea, fijaros que aquí estoy bajando un poquito todos los blancos, todas las luces y casi que queda mejor también. Aquí, por ejemplo, le bajamos un poquito esta luz, perfecto, o sea, de los puntos medios, de los grises, bajamos un poquito y queda muy bien también, o sea, como que integramos un puntito más también, fijaros que ahí queda bastante mejor, sobre todo la luz de la rueda, que pues a veces quedaba como el negro demasiado empastado. Más cosas que podamos hacer. Aquí, por ejemplo, viene muy bien que tengamos en cuenta el desenfoque o la propia aberración que pueda tener la imagen del fondo. O sea, aquí, fijaros, si nos fijamos, por ejemplo, nos damos cuenta, de hecho voy a ampliar un poco más para que nos demos cuenta bien, por aquí, por ejemplo. Y si nos damos cuenta del todo, fijaros la nitidez que tiene el coche y el desenfoque o la falta de nitidez, por ejemplo,
que tiene el fondo. Fijaros sobre todo aquí en esta zona, ¿vale? O sea, ruedas perfectamente nítidas, pero el fondo no es igual de nítido. Aquí también tenemos un problema y eso lo tenemos que igualar. ¿Cómo lo vamos a igualar? Vale, vamos a ir a la capa del coche. Aquí sí que es importante que la capa del coche la convirtamos en objeto inteligente para luego poder reeditar este ajuste de filtros, por ejemplo, que podamos hacer, ¿vale? Entonces, convertimos el coche en objeto inteligente y yo le voy a aplicar un filtro, por ejemplo, de desenfoque gaussiano. Vale, aplicamos un filtro de desenfoque gaussiano. Vamos a poner, por ejemplo, 0. Fijaros que con 0, o sea, bueno, 0 no me deja poner 0, es 0,1, sería lo mínimo. Fijaros, aquí está, tenemos el coche nítido, pero fijaros el desenfoque que tiene el fondo. Tenemos que intentar recrearlo todo lo mejor que podamos. Si yo pongo, por ejemplo, 2, fijaros que aquí nos pasamos. Si pongo 1, está bastante igualado, pero tal vez nos hemos pasado un poquitito. Entonces, ¿qué voy a poner? 0,8. 0,8 está muy bien. 0,7 también está bien. Vale, voy a dejarlo en 0,8. Perfecto. Fijaros que simplemente lo que hemos ganado es quitar tanta nitidez del coche e igualarlo un poco a toda esta zona, ¿vale? Y lo hemos puesto en 0,8 y ahí ya se me queda bastante más integrado. Pero no termina ahí la cosa. Fijaros que también, si nosotros analizamos perfectamente el fondo, tiene ruido. Tiene ruido, fijaros aquí, por ejemplo, ¿vale? Tiene ruido y nuestro coche está impecable, no tiene ruido. Es otra cosa que tenemos que recrear también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle ruido al coche para que sea más parecido también a nuestro fondo. Vale, perfecto. Vamos a crear también aquí, tal como estamos en la capa del coche, vamos a filtro y dentro de filtro vamos a poner ruido y vamos a, a añadir filtro, ruido, añadir ruido. Perfecto. Y aquí, por ejemplo, añadimos ruido. Vale, vamos a marcar gaussiano, marcamos monocromático. ¿Y qué cantidad de ruido le ponemos? Bueno, pues aquí volvemos a lo mismo. Tenemos que ponerle tanto ruido como tenga la imagen del fondo, porque lo que queremos es simular la imagen del fondo. Entonces, bueno, yo voy a empezar, yo qué sé, vamos a empezar con un 6, por ejemplo. Fijaros que es demasiado ruido, evidentemente, con el 6. Vale, entonces, ¿cuánto le podemos poner? Vamos a poner un 4. Sigue siendo demasiado tal vez. Vamos a poner un 1. Es demasiado poco. Fijaros aquí el ruido que tenemos aquí, sobre todo en esta zona, ¿vale? Para que os hagáis una idea. 1 es demasiado poco, ¿vale? Con 3 está ahí. Con 2, ¿qué tal? 2 casi que lo veo muy bien y 2,5. Yo creo que 2,5 se iguala bastante a toda esta zona de aquí que tenemos con ruido. Fijaros aquí, por ejemplo, todo esto y el ruido que hemos conseguido ponerle al coche. Está bastante igualado. Tal vez a lo mejor en vez de 2,5 lo dejemos en 2. Yo creo que en 2 va a ser mejor. Perfecto. Le damos OK y ahora fijaros que nuestro coche tiene ahora la misma, digamos, tanto aberración como a nivel de desenfoque como ruido que tiene también el fondo. Y eso es algo muy importante a ponerlo y a utilizarlo también. Vale, más cosas, por ejemplo, que podamos hacer con el coche, que podamos añadirle para integrarlo, digamos, un poco mejor. Bueno, podríamos también aplicarle un desenfoque de inclinación porque esta zona de aquí, esta zona puede que esté más enfocada que esta otra zona de aquí. Entonces, eso, por ejemplo, también se lo podríamos aplicar al coche. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo? Vale, pues aquí lo que haríamos en esta misma capa del coche, iríamos a filtro, galería de efectos, desenfocar y aplicamos un cambio de inclinación. Aquí con el cambio de inclinación, vamos a ver que se cargue. Aquí lo tenemos ya cargado. A ver, que está actualizando. Perfecto. Voy a reducir un poco para coger el tirador. Vale, aquí por ejemplo, a ver que lo pueda coger. Ahora sí. Vale, aquí ¿cómo funciona esto? Bien, lo que esté dentro de estas dos líneas continuas queda perfectamente enfocado. Desde la línea continua hasta la línea discontinua queda un degradado de desenfoque y a partir de la discontinua en adelante queda totalmente desenfocado en relación al desenfoque que nosotros pongamos aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aplicar, lógicamente, o sea, quiero que quede enfocado pues desde aquí hacia abajo. Todo este plano quiero que quede perfectamente enfocado. Entonces, bueno, simplemente esto lo alargamos, o sea, sin más. Simplemente todo esto va a quedar enfocado. Pero fijaros cómo aquí se me desenfoca todo esto, ¿vale? Pero no queremos que se desenfoque hacia arriba, queremos que se desenfoque hacia atrás. ¿Qué tenemos que hacer? Inclinar. Tenemos que girar el cambio, o sea, las líneas del cambio de desenfoque
de esta manera, ¿vale? El cambio de inclinación. Más o menos por aquí, ¿vale? Para que desenfoque hacia atrás en vez de hacia arriba. Perfecto. Pero, ¿cuánta cantidad queremos que desenfoque? ¿O desde dónde? Vale, pues esto, por ejemplo, vamos a ponerlo para que cubra desde aquí, más o menos, o sea, para que a partir desde aquí hasta aquí cree un degradado de desenfoque. ¿Y cuánta cantidad? Aquí tenemos la cantidad. Pues tenemos que ajustarlo. Voy a poner un 5, fijaros que 5 es demasiado, pero también podemos jugar con el degradado. O sea, si yo amplío el degradado, pues voy a hacer que ese desenfoque sea que se pierda, digamos, en un degradado mucho más amplio, ¿vale? O sea, que nos puede venir bien también, en vez de reducir, directamente ampliar el degradado. Entonces, bueno, aquí amplío un poco más. Fijaros que por ahí más o menos está bien, pero aún así le voy a bajar un poquito. Vamos a bajar, yo qué sé, vamos a probar al 3, por ejemplo, 3 píxeles. Vale, y por ahí yo creo que podría estar perfectamente, fijaros que aquí está el coche perfectamente nítido, pero aquí en esta zona hemos aplicado un desenfoque, fijaros que la rueda trasera ahora encaja perfectamente con la zona donde está todo esto, que antes no encajaba tan bien y ahora encaja perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya simplemente damos OK. Y cuando demos OK, pues ya nos va a traer este resultado aquí a la capa de ajuste, que de hecho, o sea, a la capa del coche, perdón, que de hecho aquí tenemos todos los filtros inteligentes que hemos estado poniendo, y como son filtros inteligentes los podemos reeditar y los podemos desactivar si no los queremos, o eliminar incluso. Por ejemplo, el desenfoque de cambio de inclinación que acabamos de poner es este, el galería de efectos desenfocar. Si yo lo quito, vamos a ver la diferencia, ¿vale? Voy a ir a la rueda de atrás, por ejemplo, y aquí veríamos la diferencia. Fijaros que es poquito, pero algo desenfoca esta rueda trasera. Muy poco, pero algo la desenfoca, ¿vale? Si lo quito y si lo pongo. Entonces, ese tipo de cosas son las que buscamos. Vale, por aquí, oye, pues el coche yo creo que está bastante bien integrado. Yo lo único tal vez que haría sería darle a lo mejor un poquito de oscuridad a esta rueda, simplemente. ¿Y cómo le daríamos oscuridad? Bueno, podríamos crear, por ejemplo, pues una capa nueva, transparente también, con máscara de recorte. Fijaros que si yo coloco la capa, una capa nueva, por debajo de las que tienen máscara de recorte, automáticamente ya saldrá con máscara de recorte. Eso me viene bien. Entonces, si yo no quiero que tenga máscara de recorte, la tengo que sacar de aquí, ¿vale? Por ejemplo, ponerla en otro sitio, ¿vale? Pero si yo quiero que tenga máscara de recorte para que afecte únicamente a la rueda o a una parte, la puedo poner por debajo de las máscaras de recorte para que automáticamente la coja, o también lo que podría hacer, perdón, que ahí lo he movido, o también lo que podría hacer es sacarla por encima, en el caso de que, digamos, bueno, pues no me interesa que tenga máscara de recorte y la quiero por encima. Entonces la pongo por encima y con la tecla Alt entre las dos capas, fijaros que cambia el icono y hay un icono de máscara de recorte pues con como tachado, que indica que eliminaríamos la máscara de recorte, ¿vale? Insisto, con la tecla Alt y pinchando entre las dos capas. Y si lo quiero poner, más de lo mismo, tecla Alt entre las dos capas y lo colocamos. Perfecto. Yo quiero que tenga máscara de recorte para que solamente le afecte al objeto, en este caso a mi rueda. Y lo que voy a hacer además también es pasarlo por aquí debajo para que se le apliquen todos estos ajustes que hicimos antes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vale, voy a poner modo de fusión en multiplicar. Voy a coger, por ejemplo, el mismo color de sombra que teníamos y lo que voy a hacer es aplicarlo aquí en la rueda. Pero evidentemente voy a trabajar con un flujo mucho más bajo, ¿vale? Y voy a aplicar aquí en toda esta zona, pues fijaros, estamos aplicando, o sea, se aplica de poco a poco porque evidentemente tenemos el flujo al 1%, ¿vale? Aquí, por ejemplo, fijaros, lo que hemos hecho, o sea, le hemos quitado luz a esta rueda simplemente dibujando. Pero si no queremos que sea tan agresivo lo que hemos hecho, pues simplemente podemos bajar un poquito la opacidad, ¿vale? Por ejemplo, pues yo me la voy a poner la opacidad, pues más o menos por aquí podría estar bien, en torno a un 44. Vamos a poner 40 para redondear. Y de esta forma, bueno, pues aquí lógicamente podríamos seguir trabajando y podríamos seguir haciendo otras 40.000 cosas, pero fijaros la grandísima diferencia de lo que teníamos a lo que tenemos ahora. O sea, cuando antes todo este coche, de hecho, todo esto me lo voy a meter
todos estos ajustes, vamos a meterlos dentro de una carpeta para poder enseñarlo bien. Fijaros, bueno, aquí al final no hicimos nada. Vale, vamos a ver, porque el coche es este, evidentemente. Vale, entonces, bueno, fijaros, el coche, como lo teníamos, la grandísima diferencia a nivel de integración, que aquí simplemente se ve que está recortado, pero no está integrado, y qué cambio da cuando trabajamos la imagen para integrarlo y conseguimos esto que tenemos ahora. O sea, es alucinante el cambio y evidentemente cómo conseguimos integrarlo. Esto, por supuesto, se puede seguir trabajando muchísimo más. Por aquí por delante se puede poner un poquito de hierbita para que parezca que está más colocado ahí todavía. Se pueden seguir trabajando los colores, etcétera, etcétera. Se puede trabajar mucho más. Pero bueno, yo creo que más o menos se ha entendido el concepto, que era lo que pretendía para enseñaros un poco a integrar objetos de la forma más realista posible y era la idea, ¿no? Que se entendiera un poco, no que quedase absolutamente perfecto, pero que lógicamente que sepáis que se puede trabajar mucho más. Todo esto y evidentemente muchísimo más lo tenéis disponible en mis cursos, en especial en el máster de edición digital con Photoshop. O sea, ahí tocamos muchísimo todo este tema de fotomontaje, de integraciones, tal, pero evidentemente pues todo pues de una manera muchísimo más amplia y para que la persona pues cuando termine el curso sepa, sea un verdadero crack del retoque y sobre todo del fotomontaje. Así que ya sabéis, si os gusta este tema de fotomontaje en el máster de edición digital con Photoshop, que tenéis ahí el enlace en la descripción del vídeo, pues es el curso específico y especial para este tipo de cosas. Así que oye, lo dicho, si os ha gustado, dale ahí un super like, suscribiros al canal y nada, pues compartirlo entre vuestros contactos si creéis que os puede gustar. Oye, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.